Mesopotamia, cuyo nombre significa tierra entre ríos, se extendía entre el Tigris y el Éufrates, en el corazón del creciente fértil. Esta región, ubicada en el actual Irak y parte de Siria, se considera la cuna de la civilización humana. En este suelo fértil surgieron las primeras ciudades conocidas, como Uruk, Ur y Lagas. No eran solo aldeas, tenían murallas, calles anchas, palacios y templos. El mundo urbano, tal como lo conocemos hoy, nació allí. Los pueblos que habitaron la región, sumerios, acadios, babilonios y asirios, levantaron sociedades complejas, cada una heredando y ampliando el legado de la anterior. Esta sucesión de culturas moldeó tradiciones que resonarían por miles de años. La agricultura irrigada fue esencial. Los ríos Tigris y Éufrates, con sus crecidas periódicas, alimentaban los campos. Para controlar el agua, los mesopotámicos construyeron canales, represas y sistemas de drenaje. El excedente de alimentos sostuvo poblaciones crecientes y permitió el surgimiento de nuevas profesiones, escribas, artesanos, comerciantes. Fue en este entorno fértil donde nació la escritura cuneiforme, grabada en tablillas de arcilla con estiletes de caña. Con ella, registraban desde listas comerciales, contratos y leyes hasta mitos, himnos y correspondencia. Esta innovación transformó para siempre la memoria humana. La religión era el eje central de la vida mesopotámica. Cada ciudad poseía un dios protector, y los templos monumentales llamados zigurat servían como puentes entre la tierra y el cielo. El panteón era vasto. Anu, señor de los cielos, simbolizaba el orden cósmico. Enlil, dios del viento y de la autoridad, representaba la fuerza de la realeza. Ea, también conocido como Enki, era el maestro de las aguas dulces y de la sabiduría. Istar, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, encarnaba tanto la belleza como la destrucción. Los templos eran verdaderos centros de poder. Sacerdotes y sacerdotisas organizaban rituales diarios con ofrendas de alimentos, incienso e incluso animales. Se creía que la prosperidad de la ciudad dependía directamente de la buena voluntad divina. La religión también legitimaba el poder político. Los reyes se presentaban como elegidos por los dioses y gobernaban en su nombre. Las ceremonias de entronización incluían juramentos sagrados y bendiciones rituales, reforzando la unión entre poder humano y divino. La vida cotidiana reflejaba esta espiritualidad, desde la cosecha hasta decisiones militares, todo estaba acompañado por presagios, oráculos y rituales de adivinación. Mesopotamia fue también un semillero de invenciones. La escritura fue solo la primera. Crearon sistemas legales que organizaban la vida en sociedad. El más famoso fue el Código de Hammurabi, grabado en piedra y exhibido públicamente para que todos conocieran las reglas que regían la justicia. En matemáticas, inventaron el sistema sexagesimal, base para la división de la hora en 60 minutos y del círculo en 360 grados. Este sistema incluso influyó en la astronomía, permitiendo cálculos sobre eclipses y el movimiento de los astros. También fueron pioneros en mapear constelaciones y registrar fenómenos celestes. Las observaciones mesopotámicas inspiraron tradiciones astronómicas que serían heredadas por griegos y árabes. En ingeniería, construyeron complejos sistemas de riego, enormes murallas y palacios decorados con bajorrelieves que contaban historias de batallas y victorias reales. Estas obras no eran solo funcionales, simbolizaban la fuerza y la gloria de las ciudades. Estas innovaciones moldearon la base de nuestra civilización. Hasta hoy, medimos el tiempo, organizamos ciudades e incluso escribimos leyes inspirados en fundamentos establecidos por ellos hace miles de años. Antes de hablar sobre nuestro protagonista, es necesario entender la grandeza de la ciudad que gobernaba, Uruk. Uruk no era solo otra ciudad de Mesopotamia, fue, en muchos aspectos, la más importante. Según arqueólogos, fue una de las primeras grandes ciudades de la humanidad, con decenas de miles de habitantes viviendo en calles bulliciosas, mercados llenos de intercambios y templos erigidos en honor a los dioses. Sus murallas eran tan vastas que, según el propio poema de Gilgamesh, recorrerlas completamente llevaba días. Estaban hechas de ladrillos de arcilla secados al sol, una tecnología simple que, en escala monumental, transformaba el paisaje y mostraba la capacidad de organización de los sumerios. En el corazón de la ciudad se levantaba el gran zigurat dedicado a la diosa Istar, también conocida como Inanna. Esta construcción escalonada, orientada al cielo, simbolizaba la conexión entre el mundo humano y lo divino. Uruk, por lo tanto, era más que una ciudad,
era un símbolo de lo que la humanidad podía alcanzar cuando estaba organizada. Un lugar que unía fe, comercio, poder militar y cultura. Era en esta metrópolis donde Gilgamesh reinaba, un rey que reflejaba la misma grandeza y contradicción de su ciudad. Gilgamesh, según las leyendas, no era un hombre común. Nació de la unión de una diosa con un rey mortal, llevando en sí una proporción única, 2/3 divino y 1/3 humano. Esta descripción explica por qué era visto como superior en fuerza, belleza y sabiduría, pero aún vulnerable a pasiones y fallas humanas. Físicamente, se le representaba como un guerrero de porte extraordinario, alto, musculoso, cabello largo y barba espesa, adornado con coronas y mantos reales. Su presencia evocaba respeto y miedo simultáneamente. Como gobernante, fue responsable de grandes obras, incluyendo la construcción de las murallas que rodeaban Uruk. Estas obras eran vistas como dádivas para los ciudadanos, protegiéndolos de enemigos y catástrofes, pero también representaban una carga. Gilgamesh era un rey ambicioso, siempre en busca de hazañas que aseguraran su inmortalidad en la memoria humana. Esta búsqueda constante de gloria lo llevaba a abusar de su autoridad. Era admirado, pero también criticado, amado como héroe y temido como tirano. Esta dualidad reflejaba su naturaleza híbrida, el lado divino lo impulsaba a grandes conquistas, mientras que el lado humano lo arrastraba a excesos y errores. Pero detrás del brillo de la corona y la imponencia de las murallas, había un descontento creciente en Uruk. El pueblo murmuraba en plazas y mercados, Gilgamesh era fuerte, pero despiadado. Trataba a sus súbditos como instrumentos de su gloria personal, imponiendo trabajos pesados para levantar obras monumentales, y su autoridad parecía no tener límites. Los ciudadanos vivían un paradoja, sentían orgullo del rey que había convertido a Uruk en una de las ciudades más poderosas, pero sufrían por sus abusos. Admiraban su valor e inteligencia, pero temían su arrogancia y falta de equilibrio. En la visión mesopotámica, el rey era elegido por los dioses para ser el guardián del orden cósmico. Debía garantizar justicia, paz y fertilidad de las tierras. Sin embargo, Gilgamesh parecía olvidar este papel sagrado en muchas ocasiones. Los propios dioses observaban sus excesos con preocupación. Desafiar la armonía entre hombres y dioses era un riesgo enorme. Así, Gilgamesh se convertía no solo en un rey, sino también en un símbolo de tensión, el ejemplo de cómo el poder absoluto y la naturaleza divina no garantizan perfección y pueden generar desequilibrio y sufrimiento. Esta insatisfacción del pueblo y la mirada vigilante de los dioses preparaban el escenario para la llegada de un compañero capaz de equilibrar su fuerza, Enkidu. Los dioses, observando el desequilibrio causado por el orgullo y la ambición de Gilgamesh en Uruk, decidieron crear un contrapunto a su fuerza, Enkidu, un hombre nacido de la naturaleza, destinado a equilibrar al rey. Enkidu vivía completamente integrado a la naturaleza. Corría por llanuras y bosques, bebía agua de los ríos, cazaba y jugaba con los animales, ignorando completamente la vida humana. Su piel llevaba el tono bronceado de las horas bajo el sol, su cuerpo era ágil y resistente, capaz de seguir incluso a los herbívoros más rápidos. El hombre salvaje no conocía la ley ni la propiedad, vivía según el instinto. Cada mañana despertaba al sonido de los pájaros y del viento entre los árboles, cada noche dormía bajo el cielo estrellado. Era la propia esencia de la libertad, pero también vulnerable a las amenazas de la naturaleza, como depredadores o inundaciones repentinas de los ríos. Los animales eran sus compañeros más fieles. Corría, jugaba y compartía su espacio con ellos, respetando la jerarquía natural y los ciclos de la vida salvaje. Esta convivencia lo hacía sabio en asuntos naturales, pero ignorante sobre la complejidad de la sociedad humana. Su existencia, aunque pura, era limitada. Sin escritura, leyes ni lenguaje complejo, Enkidu no comprendía el concepto del tiempo más allá del ciclo del día y las estaciones. Era un reflejo del estado primitivo del mundo, poderoso, pero inconsciente del potencial y peligro que la civilización podía representar. Preocupados por el equilibrio entre naturaleza y ciudad, los dioses enviaron a Tiamat, una mujer sabia y civilizada, poseedora de conocimientos urbanos y rituales sagrados, para guiar a Enkidu al mundo humano. Tiamat se acercó con paciencia y cuidado. Ofreció alimentos, explicó costumbres y mostró gestos humanos de afecto y respeto. Enkidu, inicialmente desconfiado y curioso, comenzó a aprender sobre comunicación, lenguaje y relaciones humanas. Ella enseñó sobre vestimenta, higiene, música y danza. Cada paso era una introducción a la civilización, y Enkidu absorbía el conocimiento con fascinación y cautela.
Aprender a hablar, caminar entre personas y comprender rituales era una transformación completa de su ser. El cambio no era solo físico, sino espiritual. Enkidu desarrolló empatía, comprensión y respeto por los demás. Cada enseñanza de Chamat lo acercaba al equilibrio necesario para ser igual a Gilgamesh, no en fuerza bruta, sino en conciencia y humanidad. Finalmente, Enkidu comprendió la ciudad, el comercio, los templos y el poder de los reyes. Sabía ahora que existía un mundo más allá de bosques y ríos, un mundo de leyes, cultura y desafíos que requerirían valor e inteligencia. Cuando Enkidu llegó a Uruk, su destino se cruzó con el del rey Gilgamesh. El encuentro estaba destinado a cambiar el curso de la historia de la ciudad. Inicialmente, hubo desconfianza y rivalidad. Dos seres con fuerza y determinación extraordinaria se enfrentaron en la plaza central de la ciudad. Cada golpe levantaba polvo, cada movimiento demostraba habilidad y valentía inusuales. Pero la fuerza de ambos estaba equilibrada, y pronto la lucha se transformó en respeto mutuo. Reconociendo el coraje del otro, sellaron una amistad que sería legendaria. Enkidu aportó equilibrio al rey. Su presencia moderaba la impulsividad de Gilgamesh, y su fuerza complementaba la ambición del rey. Juntos serían capaces de enfrentar monstruos, dioses y desafíos que ningún hombre podría superar solo. Su amistad no era solo un pacto entre hombres, sino un símbolo de la unión entre instinto, civilización, coraje y lealtad. Cada aventura futura estaría marcada por la confianza y el respeto desarrollados en ese primer encuentro. Tras consolidar su amistad y fuerza, Gilgamesh y Enkidu decidieron enfrentarse a Humbaba, el temido guardián del bosque de cedros. Antes de partir, se prepararon cuidadosamente, revisando armas, ajustando armaduras y planificando cada paso. El camino era largo y lleno de desafíos naturales, ríos, colinas y vegetación densa que probaban su resistencia y paciencia. Cada paso en el bosque era silencioso, salvo por el canto lejano de aves y el susurro de las hojas. Mientras avanzaban, hablaban sobre sus vidas, miedos y ambiciones. La conversación fortalecía la confianza entre ellos, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Observaban señales en el bosque, ramas rotas, huellas de animales, pequeños claros. Todo indicaba que Humbaba estaba cerca, y la tensión aumentaba a cada instante. Finalmente, la presencia de Humbaba se hizo evidente. El guardián emergió de las sombras, inmenso, con 4 patas poderosas, colmillos enormes y ojos que brillaban con ferocidad. Su rugido resonó entre los troncos, haciendo temblar el suelo. El silencio del bosque se volvió opresivo. Gilgamesh y Enkidu se posicionaron estratégicamente, evaluando cada gesto del monstruo y cada oportunidad de ataque. La criatura avanzaba, derribando árboles y levantando polvo y hojas. Cada movimiento demostraba fuerza e inteligencia, desafiando la valentía de los héroes. Respiraban profundamente, intentando controlar el miedo. Cada segundo contaba. La tensión era palpable, la victoria o la derrota dependía de su coordinación y habilidad. La batalla comenzó con un impacto monumental. Enkidu avanzaba con golpes poderosos, derribando ramas, mientras Gilgamesh atacaba con precisión. Cada movimiento exigía coordinación e inteligencia. Humbaba era más que fuerza bruta, sus ataques eran rápidos y calculados, obligando a los héroes a moverse constantemente, esquivando colmillos y patas. Durante el enfrentamiento, Gilgamesh y Enkidu se comunicaban con miradas y gestos, ajustando estrategias en tiempo real. La colaboración era la única forma de vencer. El bosque era testigo de la lucha, árboles altos proyectaban sombras dramáticas, ramas rotas y hojas esparcidas aumentaban la sensación de caos e intensidad. Tras un esfuerzo monumental, Humbaba fue finalmente derrotado. El monstruo yacía entre árboles derribados y hojas esparcidas. Gilgamesh y Enkidu respiraban aliviados, pero la victoria traía lecciones, el coraje viene acompañado de responsabilidad, y cada elección tiene consecuencias observadas por los dioses. Reflexionaron sobre el equilibrio entre poder y respeto al orden natural. El bosque silencioso les recordaba que la gloria no era solo fuerza, sino también sabiduría y humildad. Gilgamesh era un gran hombre y conquistaba corazones. Tras ser rechazado por Gilgamesh, Ishtar, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, sintió que su ira crecía como una tormenta. Humillada, decidió castigar el orgullo del rey de Uruk enviando una criatura de poder celestial, el toro celestial, símbolo de la fuerza divina.
El toro descendió con patas colosales que estremecían el suelo, sus ojos brillaban como brasas vivas, y su rugido resonó por toda Uruk, haciendo que las murallas parecieran frágiles ante el poder divino. Cada paso generaba olas de miedo entre los habitantes, que se aferraban a sus casas y calles, incapaces de creer en la magnitud del ataque. Las calles se transformaron en laberintos de caos y pánico. Niños eran recogidos por padres aterrados, comerciantes intentaban proteger mercancías y los animales corrían desordenadamente. La presencia de una criatura enviada por una diosa recordaba a todos que los dioses observaban cada acción humana y castigaban excesos de orgullo. Desde lo alto de las murallas, Gilgamesh y Enkidu analizaban la situación, calculando la mejor forma de enfrentar al enemigo. Entendían que esta batalla no era solo física, era una prueba de coraje, inteligencia y fuerza combinadas. El toro celestial avanzaba con fuerza aplastante, derribando pilares y portones de la ciudad. Cada paso retumbaba como trueno, y los ciudadanos, confundidos y aterrorizados, miraban a los héroes como su única esperanza. Mientras la criatura avanzaba, las murallas temblaban y pedazos de piedra y ladrillo caían. El viento levantado por el toro esparcía polvo y hojas, transformando las calles en un torbellino de caos. Cada rugido parecía llevar la propia furia de Istar, recordando a todos que ningún orgullo humano pasaba desapercibido ante los dioses. La batalla comenzó con un impacto devastador. Cada golpe del toro hacía temblar el suelo y derribar estructuras cercanas. Gilgamesh y Enkidu coordinaban ataques, esquivando patas gigantes y embestidas violentas, aprovechando cada brecha para herir a la criatura. El toro lanzó sus cuernos con fuerza aplastante, derribando pilares y esparciendo polvo y escombros. Pero la combinación de la fuerza bruta de Enkidu con la estrategia de Gilgamesh comenzó a inclinar la batalla a favor de los héroes. Cada paso del toro dejaba rastros de destrucción, árboles arrancados, casas destruidas y calles convertidas en barro y escombros. Los dos héroes, aunque exhaustos, permanecían atentos, estudiando cada movimiento de la criatura para prever el siguiente ataque. Mientras tanto, los ciudadanos observaban desde las murallas, divididos entre miedo y admiración. El heroísmo de Gilgamesh y Enkidu inspiraba esperanza, pero también recordaba a todos el riesgo de desafiar a los dioses. La batalla se intensificó con momentos de suspense, el toro se erguía sobre los dos héroes, cuernos a punto de impactar, mientras Gilgamesh saltaba para esquivar y Enkidu atacaba simultáneamente, creando una coreografía mortal de fuerza y estrategia. Chispas de energía parecían surgir del impacto entre cuernos y armas, árboles eran derribados y el polvo transformaba el aire en una neblina que apenas dejaba ver los detalles del combate. Cada respiración era difícil, pero la determinación de los héroes no vacilaba. Tras ardua lucha, Gilgamesh y Enkidu finalmente vencieron al toro celestial. La criatura cayó derrotada, mientras la ciudad lentamente recuperaba la calma. Pero la victoria no era solo un triunfo, era un recordatorio del poder divino y de la responsabilidad humana. Los ciudadanos miraban admirados, temiendo y respetando la valentía de los héroes. Comprendieron que, incluso ante el poder divino, la unión, el coraje y la inteligencia humanas podían manifestarse con resultados extraordinarios. Sin embargo, la osadía de enfrentar a una criatura enviada por una diosa dejó claro que las acciones humanas tienen consecuencias, los dioses observan, y la arrogancia nunca pasa desapercibida. Gilgamesh y Enkidu, aunque victoriosos, sabían que su relación con los dioses jamás sería la misma. El equilibrio entre valentía, sabiduría y respeto a los dioses se volvió evidente para todos, mostrando que la gloria humana siempre camina de la mano con la responsabilidad y la humildad ante lo divino. Además, el evento dejó lecciones duraderas, estrategias, coraje y cooperación pueden enfrentar fuerzas mayores, pero la reverencia a los dioses sigue siendo esencial para mantener el equilibrio entre humanidad y divinidad. Tras su gloriosa batalla contra el toro celestial, Enkidu comenzó a sentir signos de debilidad. El hombre que antes corría libre por los campos y luchaba con fuerza sobrenatural ahora se veía reducido a la cama, con el cuerpo debilitado y los ojos perdiendo el brillo de la vida. Gilgamesh, su amigo inseparable, no podía contener la angustia. Cada respiración de Enkidu parecía reducir el aire del propio rey, y lágrimas recorrían su rostro mientras sostenía el brazo del compañero con desesperación. El tiempo parecía desacelerarse, y cada instante se transformaba en memoria, las risas compartidas, las aventuras y los combates librados juntos. Gilgamesh comprendió que nunca volvería a ver la fuerza y la vida de Enkidu como antes. El cuerpo de Enkidu quedó inmóvil, y con el último suspiro, la vida abandonó sus ojos.
El silencio de la cámara contrastaba con el rugido que antaño había resonado en el bosque de cedros. Gilgamesh cayó de rodillas, incapaz de soportar la pérdida. La ciudad de Uruk, testigo de la gloria de los dos héroes, parecía ahora pequeña ante el sufrimiento del rey. Comprendió, por primera vez, la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte, una realidad que ni su fuerza ni su origen parcialmente divino podían impedir. Los días siguientes estuvieron sumidos en luto. Gilgamesh deambulaba por los pasillos del palacio, tocando las paredes, recordando cada momento con Enkidu. Su corazón pesaba más que cualquier muralla, más que cualquier conquista. Cuestionaba a los dioses, preguntando por qué enviaron sufrimiento sobre él y su amigo. La realidad de la muerte se imponía cruel, y la búsqueda de respuestas lo consumía, impulsando una decisión que cambiaría su vida para siempre. El rey comprendió que la gloria y las victorias no eran suficientes para proteger a quienes amaba. El luto transformó su ambición, ya no solo buscaba fama o hazañas heroicas, sino que la comprensión de la vida, la muerte y la inmortalidad se convertía en su nueva misión. Decidido a no aceptar la muerte como palabra final, Gilgamesh resolvió buscar a Utnapishtim, el único hombre que había conquistado la inmortalidad. Este viaje no sería sencillo, desiertos abrasadores, montañas infranqueables y mares tempestuosos aguardaban al héroe. Mientras caminaba, cada paso le recordaba la ausencia de Enkidu, y cada soplo de viento traía memorias del amigo perdido. El viaje se convertía a la vez en prueba de resistencia física y desafío emocional de su determinación. La naturaleza salvaje le mostraba la fragilidad de la vida humana, pero también la fuerza interior que lo hacía capaz de enfrentar lo imposible. Su viaje simbolizaba la eterna búsqueda de respuestas sobre el sentido de la vida, la muerte y la esperanza de trascender el destino. El luto por Enkidu se transformó en fuerza. Cada piedra, cada cima y cada desierto eran pasos hacia la inmortalidad, y la narrativa de Gilgamesh dejaba de ser solo sobre hazañas heroicas, para convertirse en reflexión sobre la condición humana frente a la mortalidad. Decidido a enfrentar la muerte y comprender los límites humanos, Gilgamesh inició su largo viaje hacia Utnapishtim, atravesando territorios desconocidos y repletos de desafíos. Primero se encontró con ríos caudalosos, cuya corriente parecía querer desviarlo de su objetivo. Atravesó bosques densos y sombríos, donde árboles gigantes parecían tocar el cielo y sombras se movían casi con conciencia propia. Pequeñas criaturas míticas lo observaban desde troncos y ramas, algunas curiosas, otras hostiles. Las montañas eran su próximo obstáculo. Picos escarpados y rocosos desafiaban su resistencia, mientras vientos cortantes intentaban desviarlo del camino. Cada paso requería fuerza, habilidad y concentración absoluta. En su camino surgían criaturas sobrenaturales menores, espíritus del bosque, bestias aladas y sombras que probaban su valor. Gilgamesh debía permanecer vigilante, equilibrando fuerza bruta con inteligencia estratégica. Con cada desafío superado, su determinación se fortalecía, recordando a Enkidu y el objetivo de trascender los límites humanos. Cada obstáculo era una lección, el mundo es vasto, peligroso y lleno de misterios que requieren más que fuerza para ser superados. Tras días de viaje, Gilgamesh finalmente encontró a Utnapishtim, sentado en un antiguo barco que balanceaba sobre aguas turbulentas. El hombre de aspecto sereno portaba la sabiduría de eras pasadas, y cada palabra suya estaba cargada de peso y significado. Utnapishtim relató el diluvio que destruyó gran parte de la humanidad, mostrando la fragilidad de la vida ante la voluntad divina. Gilgamesh escuchaba, absorbiendo cada detalle, comprendiendo que la muerte y el sufrimiento son parte de la existencia humana. Enseñó que la inmortalidad física es imposible para los mortales, pero que la sabiduría, los logros y el legado pueden trascender el tiempo, haciendo a alguien eterno en la memoria de los hombres. Cada palabra dejaba a Gilgamesh dividido entre esperanza y frustración. La ambición de superar la muerte física chocaba con la realidad de la limitación humana, y el peso de la lección se profundizaba en su corazón. Aunque comprendió la imposibilidad de la inmortalidad, Utnapishtim reveló la existencia de una planta que podría restaurar la juventud. Gilgamesh la encontró con esperanza renovada, sintiendo que aún podía desafiar los límites de la mortalidad. Pero al regresar a Uruk, una serpiente astuta se arrastró silenciosa y robó la planta, dejando al héroe atónito y frustrado. El símbolo era claro, los límites humanos son inevitables, y algunas bendiciones están reservadas a los dioses. Gilgamesh comprendió que la vida mortal posee su propio valor. No la inmortalidad física, sino las acciones, el coraje, la amistad y el legado son el verdadero camino hacia la eternidad. Así, su viaje,
marcado por peligros, aprendizajes y pérdidas, se transformó en una lección sobre la condición humana, valentía ante lo desconocido, respeto a los límites y búsqueda de significado a través de las propias acciones. Después de un largo viaje lleno de peligros, pérdidas y lecciones sobre la mortalidad, Gilgamesh regresó a Uruk. Al acercarse a las murallas, sintió el peso del tiempo y la experiencia. Las torres de ladrillo de barro, el imponente zigurat y las calles concurridas parecían más pequeñas, pero más significativas que cuando partió. Al caminar por las calles, reconoció rostros familiares, comerciantes, artesanos y jóvenes que habían crecido desde su partida. Cada mirada le recordaba que, a pesar de las aventuras, la vida de la ciudad continuaba, y el deber de un rey era guiar y proteger a su pueblo. Gilgamesh se reunió en plazas soleadas para compartir sus experiencias y aventuras con los ciudadanos. Contaba historias de coraje, amistad y superación, enseñando a los más jóvenes y a los líderes el valor de la justicia y la unión. Los niños escuchaban fascinados, imaginando cada criatura mítica y cada batalla épica. Los adultos reflexionaban sobre las decisiones del rey y la importancia de la valentía unida a la sabiduría. Cada relato transformaba la experiencia personal de Gilgamesh en un legado colectivo. Al final del día, Gilgamesh subió a la cima de las murallas y contempló la ciudad al atardecer. Los colores cálidos bañaban el zigurat y las calles, recordándole que, aunque la vida sea mortal, las acciones humanas permanecen eternas en la memoria del pueblo. Comprendió que su verdadera inmortalidad no estaba en desafiar a los dioses o evitar la muerte, sino en transformar Uruk, inspirar a los ciudadanos y dejar un legado de coraje, amistad y justicia que sería recordado por generaciones. Tras regresar a Uruk y reflexionar sobre sus aventuras, Gilgamesh se dedicó a escribir sus memorias. Comprendió que la verdadera inmortalidad no residía solo en las conquistas, sino en la preservación del conocimiento y las experiencias humanas. Utilizando tablillas de arcilla y signos cuneiformes, documentó sus viajes, victorias y también sus pérdidas. El acto de registrar sus historias no era solo personal, reflejaba la importancia de la escritura en Mesopotamia, cuna de la civilización, donde el cuneiforme servía para preservar leyes, mitos, comercio e historia para futuras generaciones. Cada tablilla era un vínculo entre el presente y el futuro, mostrando que cultura y memoria van de la mano. La ciudad de Uruk se convirtió en un centro de aprendizaje y reflexión. Los jóvenes aprendían sobre coraje, justicia y amistad a través de las historias de Gilgamesh, mientras los líderes estudiaban estrategias y ética de gobernanza a partir de las experiencias del rey. La acción de Gilgamesh estaba profundamente conectada con la cultura mesopotámica. El zigurat, los templos, los rituales y la escritura cuneiforme eran más que arquitectura o símbolos, eran instrumentos para preservar el orden, la justicia y la memoria colectiva. Amistad, valentía ante lo desconocido, sabiduría adquirida con la experiencia y respeto por los dioses y por la ciudad. El legado de Gilgamesh, por tanto, se entrelazaba con la historia de Mesopotamia, transformando Uruk en ejemplo de civilización y cultura. El pueblo comprendió que la memoria y la cultura no dependen solo de la fuerza física o las riquezas, sino de la transmisión del conocimiento, las historias y las lecciones que moldean a futuras generaciones. Finalmente, Gilgamesh subió a una colina cercana a la ciudad y contempló Uruk iluminada por el amanecer. La luz dorada se reflejaba en templos, zigurat y calles, recordándole que su historia continuaría viva en cada ciudadano y en cada tablilla escrita. Reflexionó sobre la amistad, el coraje, la sabiduría y la importancia de dejar un legado que trasciende la vida individual. Comprendió que la verdadera inmortalidad está en las acciones y en la memoria que la humanidad preserva. Así, Gilgamesh se convirtió no solo en rey o héroe, sino en un símbolo eterno de la civilización mesopotámica y de la capacidad humana de aprender, registrar e inspirar.